Hola hermanos, gracia y paz. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Gracias por estar conmigo en este directo tan especial donde voy a empezar a analizar Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. Yo lo he leído y lo he analizado en mi Biblia, la Pesita, y lo he mirado en hebreo, pero juntos vamos a verlo en la Reina Valera de 1960. Traspapelado lo que tengo aquí a la Reina Valera de 60 y vamos a estarlo viendo también en hebreo. Y aunque sabemos que en muchos sitios no se predica a través del hebreo, yo sí que lo he estado mirando y espero que sea de edificación para todos vosotros. Y más adelante, cuando termine o a mitad de explicación, es posible que tengamos un invitado muy especial que también nos va a hablar de Génesis capítulo 1, un capítulo maravilloso que habla sobre la creación de los dioses, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, cómo empezó todo, y hay muchísimo que desgranar, muchísimo que ver. También vamos a hacer un llamado de oración más adelante, ya que algunos hermanos quieren que estemos orando por diferentes temas. Y también, hermanos, pues desde la humildad de mi persona, espero que lo podáis entender y también que lo leáis en vuestras Biblias, que también pues tengáis vuestra Biblia a mano, con un subrayador, un bolígrafo, toméis nota y le pidáis al Padre Celestial, ya que la oración siempre es al Padre, que os dé sabiduría, os dé discernimiento, os dé ganas de querer conocerle, porque mucha gente, yo ayer mismo me reuní con unos amigos, los cuales no son cristianos, pero ellos creen en Dios y dicen que a Dios, ellos quieren conocer a Dios a través de así algo etéreo, ¿no? Y yo en mi corazón sé que a Dios como más se le conoce es a través de este libro, de la carta que nos ha dejado personalmente a nosotros, y se lo conoce a través de su palabra. Es la manera de conocerle perfectamente. Aquí está descrito Dios al 100%. Así que por eso os quiero que tengáis vuestra Biblia, toméis nota y si queréis volvéis a ver este directo, ya que seguirá subido a YouTube en la lista de Génesis y en la lista de directos. Vale, hermanos, pues nada, vamos a empezar y os doy la bienvenida a todos los que estáis entrando en el canal. Os doy las gracias y vamos a empezar a analizar el Génesis capítulo 1, ¿vale, hermanos? Así que vamos allá. Vamos a ver si funciona esto bien. Yo creo que sí. Sí, vale, funciona perfecto. Como podéis ver, hermanos, bueno, lo primero, dar las gracias a los miembros del canal. Son miembros que ya han dado al botoncito unirse a este canal. Les doy muchísimo las gracias. María Esperanza, al hermano Tito y a Miguelón. Muchísimas gracias por haberle dado a ese botoncito abajo que se titula unirse y haber seguido los pasos. También a todos los que estáis en el directo, a todos los que pues os suscribís, le dais like y estáis orando por mí. Y también pues quiero hacer una petición especial, todos aquellos que estáis orando por mí, por este canal y por todos los hermanos en el Señor Jesucristo. Luego esto lo voy a ampliar porque hay que orar especialmente por un hermano que ha caído bastante enfermo con un accidente, así que luego voy a hacer esa petición especial de oración para que si tú tienes un tiempo esta noche o un tiempo en el momento que tú tengas del día para que ores por él, ¿vale? Así que bueno, más adelante vamos a hablar sobre este hermano que lo está pasando muy mal para que oremos todos por él. Así que nada, vamos a empezar por Génesis capítulo 1, ¿vale? La creación. A ver si lo puedo poner así, vale. Creo que así se ve bastante bien. Un segundo, hermanos. A ver si esto lo puedo cerrar. Vale. Ahora sí me deja. Vale, vamos a empezar por el versículo 1, que es un versículo que tiene muchas migas y podemos sacar muchas cosas en conclusión, ¿vale, hermanos? Fijaos,
como bien sabéis, Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que quiero decir es la palabra cielos. No dice el cielo en singular, está diciendo los cielos. Y como bien explicó el apóstol Pablo, son 3 cielos los que ha creado el Señor. El primer cielo es el cielo que vemos actualmente desde el planeta Tierra, que es este cielo azul que cubre el planeta Tierra, ¿vale? Ese es el primer cielo. El segundo cielo, hermanos, son las regiones celestes, ¿vale? Esas regiones celestes donde está el Sol, la Luna, los demás planetas y estrellas, ¿vale? Es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está el paraíso de Dios o donde vive Dios, ¿vale? Entonces son 3 cielos, eso es algo que no se explica, pero realmente pues Dios ha hecho estos 3 cielos y el apóstol Pablo lo explica en una de sus cartas. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí he tomado ya notas porque hay datos muy importantes. Lo primero, la palabrita Dios, ¿vale? Que la podéis ver aquí. Como podéis ver, vámonos aquí a la palabrita Dios. Bueno, esta herramienta es muy importante que la tengáis, la Biblia interlineal griego-española, donde podéis ir al fondo del asunto ya sabéis que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, menos el Evangelio de Mateo que se escribió en arameo, pero en general es hebreo y griego. Así que tenemos que irnos al hebreo. Y vamos a ver cuál es la palabrita en Génesis 1 y 1. Esta es la Biblia interlineal, lo ponéis en Google, os sale. Logos es esta de aquí, ¿vale? Entonces es muy importante que lo uséis y aprendáis a usarla. Vámonos al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a la palabra Dios. Es la palabra 430 de la concordancia Strong hebrea. Y si pulsamos, vemos que se pronuncia Elohim, se escribe de esta manera. ¿Y qué significa? Dioses en el sentido ordinario, y específicamente si se utiliza el artículo el, es el Dios supremo, ¿vale? O sea que significa el Dios supremo y también significa dioses, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que son 2 dioses, Dios Padre y Dios Hijo. Entonces aquí vemos como estos 2 dioses han creado los cielos y la tierra, el Elohim, ¿vale? Y eso fue en el principio, es decir, ya desde el principio de esta creación ya estaba Dios Padre y Dios Hijo, estos dioses que viene aquí la palabrita Elohim, ¿vale? Porque Dios Padre es quien dio la orden, porque es la autoridad suprema, y es quien dijo, hay que hacer esto, y fue el Señor Jesucristo el que fue el obrero creador, el que lo hizo todo, como bien está explicado en Colosenses capítulo 1, y nuestro invitado especial, si más adelante entra, explicará por qué el Señor Jesucristo es el obrero de la creación. Pero para no adelantarnos demasiado y seguir en este primer versículo, vamos a ver cómo son 2 dioses los que están al principio del todo, y para ello tenemos que irnos al Evangelio de Juan capítulo 1, y ahí está, se ve perfectamente cómo son 2 dioses. Así que vámonos a Juan capítulo 1, lo tengo ya aquí guardado. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es la traducción de la Reina Valera de 1960, pero es una traducción que la han traducido bastante mal. Aquí abajo podéis ver cómo está, lo voy a poner un poquito más grande, aquí abajo podéis ver cómo está en hebreo, y dice, en el principio está siendo la palabra. Aquí me están diciendo, se te oye demasiado fuerte el micrófono. Gracias, hermano Tito, que me estás ayudando, pues muchísimas gracias. Espero que ahora voy a intentar bajar el micrófono, a ver, me vas diciendo por favor. Y ahora en el directo, cuando ya termine de explicar Génesis 1,
entra si quieres. Bueno, mi invitado especial va a ser el hermano Tito, que nos va a hablar de Colosenses y también nos va a hablar sobre todo de Adán y Eva. Luego, cuando el directo avance un poquito, te mando el enlace para que hagamos esa videoconferencia y ese invitado especial en media horita, ¿vale? Así que vamos a seguir. Vamos a ver Juan 1:1. En el principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba hacia el Dios. Si os fijáis en la Reina Valera, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No dice que el verbo era con el Dios. No sé si os acordáis que ya os he dicho que si aparece la partícula el, se refiere al Dios supremo. Entonces eso lo podemos ver aquí en la palabrita Elohim. Dios es en el sentido ordinario, pero específicamente si se usa el artículo es el Dios supremo. Está perfectamente explicado en el hebreo. Así que, como podéis ver, al principio estaba el verbo y el verbo estaba con el Dios supremo. Y luego dice que el verbo era Dios, pero no dice que el verbo era el Dios. Aquí nombra dos dioses, el Dios y Dios. Está hablando de dos dioses. Vuelvo a repetir. Dice que el Dios es un Dios, que es el Dios supremo, como hemos visto en la palabrita hebrea Elohim. Y luego dice Dios, sin la partícula el. Por lo tanto son dos dioses, y el verbo por supuesto es el Señor Jesucristo, que eso se explica en Juan 1:1, porque el verbo se hizo carne y vino a estar con nosotros, y el verbo es Cristo. Entonces está Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre dio la orden de la creación y el Señor Jesucristo la hizo, pero eso lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Vamos a seguir con Génesis, y gracias a todos los que estáis entrando en el directo, y vámonos ya al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vale, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban por el abismo. Aquí nombra al abismo, al igual que el Señor Jesucristo lo nombra en ese acontecimiento que le ocurrió con esos espíritus inmundos que mandó a la piara de cerdos. Les dijo a los espíritus inmundos, os voy a mandar al abismo, y ellos le rogaron que no lo hicieran. La misma palabra abismo que nombró el Señor Jesucristo ya está aquí, la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios, es decir, su energía, se movía sobre la faz de las aguas. Ya existían las aguas, ¿vale? Aquí no dice que Dios crease las aguas, dice que las aguas ya existían y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo no es Dios, ni es ninguna tercera persona divina. El Espíritu de Dios es algo que Dios tiene, y ese algo que Dios tiene, que es su energía, estaba sobre la faz de las aguas, porque Dios ya estaba actuando en la creación y su poder se estaba extendiendo a medida que iba creando todo. Por lo tanto, su espíritu, su energía, se estaba moviendo por la faz de las aguas. Y dijo Dios, lo dijo perfectamente. La palabra de Dios tiene tanto poder que no os lo llegáis a imaginar. Sea la luz, y fue hecha la luz, ¿vale? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Como podéis ver, ya existían las tinieblas y Dios creó la luz. ¿Ok? Porque Dios es el creador de todo, como dice el Salmo, que dice que Dios es el creador de la luz y de las tinieblas, ¿vale? De la luz y de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Hay muchos que dicen que Dios creó el todo, porque hay un versículo que dice que 1000 años son un día para Dios y un día son 1000 años. Y hay otros que creen que simplemente se hizo en un día de 24 horas. Mi opinión personal es que Dios hizo todo en 6 días de 24 horas. Porque Dios tiene ese poder, no necesita que pasen 1000 años, ni 1.000.000 de años, ni como dicen estos que usan el carbono 14, que no saben. El carbono 14 es una prueba para ver cuál es la cantidad de años que tiene, por ejemplo, una piedra. Pues dicen que no, que tiene 14 millones o yo que sé, 10 trillones de años,
cuando la verdad es que el carbono 14 no mide muchos años de vida. Entonces, no creo que Dios hiciese todo en 1 trillón o 4 trillones de años si fuese la evolución, porque hay gente que cree en la evolución y no en la creación. Estamos en un canal cristiano y yo creo en la creación, que es lo que estamos estudiando. Y para mí fue todo hecho en días humanos. En el primer día creó la luz y la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Esto es muy interesante porque aquí hay una palabrita en hebreo súper interesante. ¡Ah! Y se me olvidaba. Perdón. En Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay algo que ni la Reina Valera ni la Pesita han traducido correctamente. Y es la palabra et. Vámonos un momentito a Génesis 1:1. Vamos a ver. Un segundito, hermanos. Génesis 1:1. Vamos a ver, está la palabra et, a ver si la veo, creo que es esta, bueno, estaba en los manuscritos hebreos, que significa et, ¿vale? Que significa alfa y omega, es decir, que Dios es alfa y omega, tal como se describe en el libro del del Apocalipsis. Así que eso es muy importante en Génesis 1:1, la palabra Aleph y Taf, que aparece, que es la 853, así está aquí. Si os fijáis, aquí está esta palabrita 853, esta nunca la han traducido, ni en ninguna traducción bíblica, esta palabrita se la han saltado, la 853, que significa et, que esta es la letra alfa y esta es la letra omega, ¿vale? Y definición en Reina Valera no aparece en español, es decir, simplemente los traductores no la han querido poner, pero aquí se ve el poder de Dios, que Dios es el alfa y la omega, tal como viene escrito en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué no lo han puesto los traductores hebreos, la palabra et o la palabra alfa y omega en Génesis 1:1? Buena pregunta. Si yo hubiese traducido la Biblia, por supuesto que la hubiese puesto. En el principio creó Dios el alfa y la omega, los cielos y la tierra. ¿Por qué no ponerlo si aparece en hebreo? No lo sé, eso es una buena pregunta. Pero yo, por amor a Dios, sí la habría puesto. Al igual que te la estoy predicando ahora, esa palabrita alfa y omega, que es una descripción de Dios, es algo muy profundo, ¿vale? Así que bueno, aquí también en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. También en ese versículo 6, hermanos, hay algo muy importante que vemos. Fijaos en ese versículo 6. Vamos a adelantar un momentito. Vámonos al versículo 6. Fijaos, la palabra expansión no es expansión, es firmamento, lo veis aquí, no es expansión. Dice, hay expansión en medio de las aguas, pero no dice que hay expansión, dice que hay firmamento en medio de las aguas. La definición es expansión, pero también es firmamento, es decir, que en medio de las aguas Dios hizo el firmamento, es decir, el segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas y la propia Tierra. Entonces, por encima del universo hay agua y por debajo del universo hay agua, según el hebreo. Dice porque en medio haya un firmamento en medio de las aguas, no que haya una expansión. Por supuesto hay una expansión, pero dice que esa expansión se llama firmamento. Así que esto es muy interesante en cuanto al hebreo, cómo define que que en ese firmamento por arriba hay aguas y por abajo hay aguas. Y si os dais cuenta, dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero ya existía el agua. El agua es lo más importante de la vida. Sin agua, nosotros estamos hechos de agua y todo sin agua se muere, es lo más importante, y eso ya estaba. Así que es algo muy interesante, la verdad, que quiero que meditéis. Y por supuesto está mal traducido, y aquí en expansión podríamos decir que haya firmamento en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas, por supuesto, porque en medio está el firmamento. E hizo Dios la expansión o el firmamento, y separó las aguas que están debajo del firmamento. Todas las veces que ponga aquí expansión es firmamento. Y separó Dios las aguas que estaban debajo del firmamento, y de las aguas que estaban por encima del firmamento, como ya os he dicho. El firmamento
planetas, estrellas, universo, agua y agua. Es muy interesante. Y fue así, y llamó Dios al firmamento cielos. Fijaos, y aquí está hablando del segundo cielo, y por encima hay agua y por abajo hay agua. Y fue la tarde y mañana del día segundo. Es algo maravilloso, esto que os estoy contando, a mí nadie me lo enseñó así, nadie me lo explicó de esta manera, porque nunca nadie me lo había explicado en hebreo, y es algo, no sé, maravilloso, y yo espero que os esté siendo de edificación, porque verlo en hebreo, no sé, llegas a una profundidad que ningún pastor, desgraciadamente, ni ningún sacerdote te va a contar. Así que bueno, espero que valoréis este contenido y le deis like. Voy a beber un pequeño sorbo de agua y seguimos con el versículo 9. Bueno, agua, bebida. Vamos a ver, versículo 9. Aquí no hay nada raro, aquí lo han traducido bien. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Aquí ya está hablando del planeta Tierra, porque la Tierra estaba rodeada de agua totalmente, y ya lo que quería Dios es que saliese la Tierra, donde nosotros vamos a vivir, ¿vale? Entonces quería ya crear los mares y la Tierra. Por ejemplo, debajo de la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, y lo voy a demostrar en el versículo más adelante, pero cuando se produce el diluvio universal, no solo fue por agua que caía del cielo, sino que dijo Dios que las fuentes de la tierra se abriesen, es decir, también salió agua debajo de la tierra. Es algo muy increíble lo que es el planeta Tierra, y no, los científicos de hoy en día, aparte de que muchos saben la verdad pero quieren confundirnos, no llegan a ver la magnitud de lo que estamos viendo si lo leemos a través de la Biblia. Y descúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas lo llamó mares. Aquí ya está hablando no de las aguas que están en el firmamento, por encima del firmamento, es decir, por encima del segundo cielo, sino que ya aquí está hablando ya del planeta Tierra. Y llamó a unas aguas mares, y a la tierra pues la llamó seco o tierra. Y vio Dios que era bueno, porque Dios todo lo que hace es bueno. Y después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Este es un versículo muy importante, porque el evolucionismo y a veces algunos creacionistas nos han explicado cómo se creó la naturaleza o los animales, y es totalmente diferente a como viene aquí escrito. Produzca la tierra, no produzca Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba de semilla, árbol de fruto, y dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Es decir, el planeta Tierra tiene una energía muy especial, hermanos, y tiene, como hemos visto, estaba el Espíritu de Dios por ahí, y Dios lo ha creado con su poder, con su energía. Entonces la Tierra tiene energía, y es por eso que tenemos viento, los mares se mueven, la Tierra tiene su propia energía. Eso no significa, y esto es muy importante, que la Tierra tenga un espíritu propio o tenga como sea un Dios propio, como muchos dicen que es como el planeta Avatar de la película Avatar, que se llama Eywa. Aquí lo llaman de otra manera que ahora no me acuerdo. No, la Tierra no es que tenga un espíritu propio, sino que tiene el poder de Dios. Entonces la Tierra está viva, pero por el poder de Dios. Entonces la propia Tierra dice en el versículo que produjo, hierba verde y hierba de semilla, con la energía que tiene la propia tierra, ¿vale? Y produce pues la tierra hierba verde, versículo 12, y da semillas según su naturaleza. Y vio Dios que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Eso es algo muy bueno, ya llevamos 3 días y estamos aprendiendo muchísimo. Un segundito, hermanos, que voy a encender la luz, porque voy a abrir aquí, porque se me está haciendo ya un poco oscuro. Vale, ahora mejor, muchísimo mejor. Gracias a todos los hermanos que están en el directo, gracias al hermano Tito, que ya está por aquí, muchísimas gracias, luego te paso, pues eso, en un ratito ya te paso, y será nuestro invitado especial. Y todos los hermanos que quieran entrar, que me lo digan, que lo escriban en el chat, y podrán entrar también a formar parte de este directo. Vámonos al versículo 14. Dijo Dios:
haya lumbreras en el firmamento de los cielos. Volvemos a tener la palabra expansión, pero vemos que en hebreo significa firmamento. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos. ¿Ves cómo aquí está cuando habla de firmamento o expansión? Habla del segundo cielo, donde están los planetas. Pues aquí dice Dios que ha creado los soles. Haya lumbreras. Lumbreras es soles, para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Dios creó, al crear los soles, creó las estaciones, los días y los años. Es algo maravilloso. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y también es lo que nos da la luz. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, es decir, el sol. Y la lumbrera menor para que fuese y señorease en la noche. ¿Vale, hermanos? Hizo también las estrellas. Eso es muy, muy, muy importante. Y veis lo bueno que es Dios. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 4. Y fijaos lo que dice Dios ahora en el versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas, igual que dijo produzca la tierra hierba, dijo produzca las aguas seres vivientes. Es decir, fue una orden de Dios, pero lo que las produjo fue las aguas, no las produjo Dios. Dios las diseñó y le dio orden a la tierra para que las produjese. La tierra produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Vale, ese es el versículo 21. Aquí tenemos una palabrita también de monstruos marinos. Vamos a ver un segundo. Vamos a ver, aquí tenemos en el versículo 21. Tenemos, hay cambios en el hebreo, ¿vale? Para que lo veáis. A ver, bestias marinas. Vale, pues no solo hay versiones de la Biblia donde dice que solamente son animales, otros que son monstruos. Es monstruo marino o terrestre, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir aquí Dios en el Génesis es, cuando dice en el versículo 21 que creó los monstruos marinos, es que creó tanto los animales del agua como los animales de la tierra, ¿vale? Como bien leemos en el hebreo, ¿ok? Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Es decir, Dios le dio orden a la tierra, a las aguas, y ellas produjeron tanto los animales marinos como las aves. Las aves que también van a estar en la tierra, es lo que se entiende. Y luego, versículo 24, dijo Dios, produzca la tierra, es decir, lo seco, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Un segundo, hermanos. Así que fijaos que fue la tierra la que produjo, bestias, serpientes, animales. Es decir, salieron de la tierra como si sale una coliflor. Se crearon así, salieron de la tierra. Es decir, no Dios estuvo haciéndola con sus manos, ni salieron del agua, como dicen que de una célula sale otra célula, como dice la evolución. No. El agua produjo sus seres, que fueron los aves y es decir, todas las aves vienen del mar y todos los animales marinos, y la tierra, es decir, el polvo de la tierra salieron como lechuguinas, salieron todos los animales. Eso es lo que dice el Génesis. Si tú no lo quieres creer, yo te respeto, pero yo sí que creo todo lo que dice la Biblia. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, versículo 26, aquí tenemos cambio en hebreo, ojo. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fijaos, hermanos, este versículo es súper importante, porque aquí hay cambios en hebreo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos dicen que no, que el hombre y la mujer están hechos a imagen de semejanza. Pero vamos a ver qué dice el hebreo, ¿vale? Tenemos que ir al versículo 26, ¿ok? Así que vámonos a Génesis 1, 26 en hebreo, ¿vale? Vamos a ver qué dice la palabrita hombre. No dice hombre y mujer, dice hombre, dice Adam. ¡Wow! Dice, hagamos a Adam, hombre. La palabra 120 de la concordancia Strong hebrea. Ser humano, individuo, pero dice que es Adam, que es un hombre, ¿vale? Fijaos, como lo dice aquí. Creó primero al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Y encima ese hombre, la palabrita hebrea es Adam, con M. Muy interesante y muy bonito, porque Adam y Adán es lo mismo, ¿sabes? Así que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, es decir, todos los hombres están hechos a imagen de Dios, es decir, somos como una copia, tanto de Dios Padre como del Señor Jesucristo, una copia física de cómo son ellos. Ellos tienen cuerpos espirituales y cuerpo celestial, y nosotros somos una copia física, tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Y dice que nuestra misión era señorear o cuidar a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los animales de la tierra, bestias, animales que se arrastran sobre la tierra. Es decir, nuestra misión en el planeta Tierra era ser los mayordomos de la creación, era cuidar del planeta Tierra, cuidar de las plantas, cuidar de todo tipo de animales y señorearlos, estar por encima de ellos, cuidarlos y usarlos para beneficio también nuestro, pero siempre cuidándolos, no maltratándolos. Entonces eso es algo muy importante que no se está haciendo hoy en día, cuando el hombre está destruyendo la tierra y está también cazando animales deportivamente, está extinguiendo las especies y las está envenenando, etc. Entonces, esto es muy importante. Nuestra misión principal era cuidar del planeta Tierra y de toda la creación. Esa era nuestra misión principal. Y fijaos el versículo 27, también tenemos cambios en hebreo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo es importante, vamos a leerlo en hebreo, es el 27. Dice, su imagen en hombre, Dios los creó, hembra y varón, creó Dios. O sea, dice que primero creó al hombre, ¿vale? Como imagen, si lo veis aquí, su imagen del hombre, el hombre es la imagen de Dios, ¿vale? Es el Adán, ¿vale? Y luego dice que creó la hembra, después de crear a Adán, creó la hembra, pero por ninguna parte dice que Eva sea imagen de Dios. Primero dice que Dios creó a Adán como imagen de hombre, y luego dice que creó a Eva de Dios. Pero eso lo veremos en el Génesis capítulo 2. De todos modos, nuestro invitado especial nos puede hablar un poquito sobre este tema, también más adelante. Vale, hermanos, simplemente tenéis que verlo en hebreo, y es así como está escrito. Así que dice que una vez que ya estaban los dos, Adán y Eva, dice que los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa es la orden principal de Dios. Muchos dicen hoy en día, porque tenemos muchos problemas entre hombres y mujeres, entre las relaciones, entre que Satanás ya se ha metido demasiado en el mundo para que el hombre y la mujer se peleen, pero la orden principal de Dios es multiplicarse, que el ser humano fructifique y se multiplique, que el hombre y la mujer se junten y tengan hijos. Esa es lo principal de Dios. Lo que pasa es que Satanás ha estropeado tanto este mundo que muchos hombres ya no quieren tener hijos, o mujeres quieren tener marido, ni quieren tener hijos. Pero la orden principal y original de Dios es que el hombre y la mujer se multiplicasen, que llenasen la tierra, que la sojuzgarla, y por supuesto, pues señorear los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra, es decir, que cuiden de la creación. Y ya vámonos al versículo 29. Y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Lo que primero comía Adán y Eva es toda semilla, ¿vale? Es decir, ellos comían plantas, semillas, todo lo que daban los árboles, ¿vale? Todas las frutas que había, que no tienen nada que ver con las semillas y frutas que hay hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver, no sabían igual, eran alimentos que seguramente de un mordisco te llenaban, eran totalmente perfectos, no como los que hoy tenemos hoy en día, que están rociados con químicos y que la tierra ya está bastante contaminada. Dice que estos serán de comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fijaos, todo lo que os está explicando dijo Dios que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, es decir, este fue el sexto día. En 6 días Dios lo hizo todo. Y es algo impresionante, hermanos, impresionante. Y ahora voy a escribir a mi invitado especial, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que si mi invitado especial quiere entrar ya, pues que pueda hacerlo. Y hermano, hoy he estado hablando en este directo de Génesis capítulo 1, de cómo fue la creación, de Adán y Eva también. Sí, lo he escuchado. Si quieres hablar Entero, ¿no? de Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice que Jesús, que todo fue hecho por él y para él. He estado explicando Génesis, como Dios creó los cielos y la tierra, Juan 1.1, o sea que tú, si quieres completar todo lo que yo estoy enseñando, eres bienvenido a decir lo que tú quieras. Efectivamente, Dios, Dios el Padre es el creador supremo, creó todas las cosas por medio de Cristo, por medio del Hijo. Lo dice varios pasajes del Nuevo Testamento. Sí. Por ejemplo, si leemos en Hebreos, capítulo 1 dice que Dios, el Padre, creó el universo por medio de su Hijo. Pero si me permites, hermano Enrique, tengo que hacer una pequeña rectificación respecto al estudio que has dado. Vale, por supuesto, por supuesto. Mira, a ver, abrid vuestras Biblias. Es un texto que ha leído mi hermano Enrique. Espera un momentito. En Génesis capítulo 1, versos 29 y 30. Vale, ya los tenemos aquí, todos en pantalla. Vamos a leerlo despacito. Vale, venga, vamos a leerlos todos. Leo, estoy la Reina Valera de 1960. Espera, voy a bajar un poquito porque me viene a mí el retorno. A ver, vale. Vale, voy ahí. Y dijo Dios: he aquí que os he dado. Bueno, como podéis ver, les está hablando a Adán y Eva, ¿verdad? Sí. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, el Señor les está hablando a Adán y Eva y les dice que en esa dieta primigenia, esa primera dieta, lo que Dios les había dado es, aquí lo dice, toda planta que da semilla, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y ahora, fijaos bien en el verso 30. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el Señor? Fijaos que ya no les está hablando a Adán y Eva, ahora se dirige a toda bestia de la tierra. Es verdad, tienes toda la razón. Dice, y a toda bestia de la tierra. Ahora habla a las bestias, a los animales. Y a todas las aves de los cielos. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida.
Y atención, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, que todas esas plantas verdes, aquí Dios las creó para que las comieran las bestias, las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Fijaos que no está diciendo el Señor que Adán y Eva podían comer toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Cierto, no. Cierto, es verdad. La dieta que el Señor le dio a Adán y Eva está en el verso 29. Lo dice. Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, la dieta primitiva, la primera dieta que le dio al ser humano antes de que pecaran, fue esta dieta que vemos en el verso 29. Y luego en el verso 30, el Señor se está dirigiendo a toda bestia de la tierra. Y le dice el tipo de dieta que tendrían esas bestias. Es verdad, son no dos la sujetos. Que tendrían Adán y Eva. Sí, son dos sujetos. Primero le habla a Adán y Eva. Efectivamente, ahí me confundí yo. Primero les habla a Adán y Eva y luego ya les está hablando Dios a todos los animales y les dice que pueden comer también de la tierra, de planta verde. Les será para comer. Es decir, está diciendo la nutrición de Adán y Eva y la nutrición que van a tener los animales. Hermano Tito, una pregunta. ¿En el milenio crees que será así, igual? Sí, en el milenio, evidentemente en el milenio no se van a comer animales inmundos, eso es de sentido común. Se van a comer vegetales, se van a comer animales también, animales limpios, pero atención a lo que voy a decir. Atención. Será después del milenio, cuando la muerte haya sido destruida, porque la muerte va a ser destruida en el lago de fuego después del milenio, ¿verdad, hermano? Sí, la muerte es después del milenio, es decir, que en el milenio todavía existirá la muerte. La muerte no existirá más después del milenio. Después del milenio ya no se matarán animales, no existirá la dieta carnívora. No va a existir. O sea que durante el milenio... la dieta que va a haber en esa nueva tierra... Sí. O sea, durante el milenio sí podemos comer carne. Va a ser la dieta que leemos aquí en Génesis 1:29. Ajá. O sea, durante el milenio sí podremos comer carne, pero cuando ya la muerte deje de existir, después del milenio, que empiece la eternidad, ya ningún animal va a morir. Entonces, ni aunque nosotros lo queramos matar. Serán inmortales también los animales. Entonces simplemente comeremos... Porque no existirá la muerte. Y ojo, cuando la Biblia dice el Apocalipsis, no existirá la muerte, significa que no va a existir la muerte en todas sus fases. O sea, ningún tipo de muerte. Ni siquiera la muerte de animales va a existir. Porque no va a existir. Claro. Entonces los animales en la eternidad ya no servirán de alimento. Comerán como comían en el Edén. Comerán simplemente hierba, plantas, fruta. Sí, es muy interesante, es muy interesante. En ninguna de sus formas la muerte va a existir después del milenio, cuando Dios haga nuevas todas las cosas y descienda la nueva Jerusalén, la nueva tierra. No va a existir la muerte en ninguna de sus formas. Sí. Es muy, muy interesante, hermano Tito. Te doy las gracias por esa corrección. Es siempre bueno porque hay algunos hermanos que dicen que... Espera un segundito, hermanos, que voy a cambiar aquí una cosa. Es muy importante... Lo voy a poner esto aquí. Que dicen, hermanos, que cuando se les corrige, se enfadan, no son humildes en aceptar la corrección, pero Dios nos pide que siempre seamos humildes, que queramos aprender. Aquí estamos para aprender de Dios hasta que el Señor nos lleve. O sea, no tenemos por qué ser arrogantes ni soberbios, sino que tenemos que ser humildes y con el corazón abierto siempre a aprender y a escuchar a personas como tú, que llevan muchísimos más años, 43 años de estudio profundo de la Biblia.
Y bueno, yo lo intento hacer de la mejor manera que puedo, que Dios me va a hacer hasta el final. Hasta el final. Esa yo creo que es la actitud que tiene que tener uno. La de enseñar con amor y la de rectificar también con amor. Así es, hermano. La humildad es muy importante, pues reconocer nuestros errores. Yo en el pasado también he tenido errores, he corregido, y eso es una cualidad muy importante en los verdaderos cristianos. Por Sí. ejemplo, lo eres tú. Gracias, hermano. Sí, porque hay algunas personas que cuando le quieres mostrar alguna corrección se enfadan o se ponen como muy agresivos y creo que ese no es el camino. Simplemente hay que tomarlo con Sí, humildad claro. o decir, bueno, eso todavía no lo sé, pero lo voy a tomar en cuenta y lo voy a investigar más adelante. Es muy interesante esto. Eso es lo que conocían los primeros cristianos de los primeros siglos, llamaba la corrección fraterna. Ujú. La corrección fraterna era eso, si alguien pues se equivocaba en alguna interpretación de algún pasaje de la Biblia, pues un hermano más maduro venía y fraternalmente le corregía. Sí, efectivamente. Efectivamente. Además, yo luego también del versículo 29 y 30 voy a tomar nota, ¿sabes? Porque esto siempre, aquí estamos para enseñar hasta que el Señor nos lleve y nos vamos a repetir una y otra vez con todos los hermanos que quieran aprender. Entonces, al final toda nuestra vida va a ser repetir y repetir y repetir. Y una vez que has aprendido algo, pues ya bien, ya no lo vas a decir nunca mal. Entonces, es muy importante siempre en vuestras Biblias tomar nota para llegar a ser unos grandes maestros de quién es Dios. Así es. Y si me permites, hermano, mira, volvemos al verso 29 y al 30. Vale, los voy a poner aquí. Fijaos en el 29. Fijaos en el 29. Dice al final, os serán para comer. Es decir, está hablando Adán y Eva. Y luego al final del verso 30, cuando se está dirigiendo Dios a todas las bestias de la tierra, a todas las aves, les dice, les será para comer, les será para comer. Fíjate, hermano, que no dice os. Sí. Os será para comer. Dice les, dirigiéndose a los animales. Es otro artículo, sí, efectivamente. Eso es un dato crucial, un dato muy importante que demuestra que Dios a quien se estaba dirigiendo es a los animales. Vale, hermano, tengo una pregunta, porque claro, yo al explicarlo mal dije que algunos querían ser unos cristianos hippies, ¿no? Que solo comían verdura. ¿Crees ahora que el ser humano puede alimentarse solo de verduras o necesita también la carne para alimentarse? El de ahora mismo. No, y hay eso en el estudio que has dado, lo has explicado. En el estudio que has dado lo has explicado muy bien. Las frutas que había sin ninguna duda en el jardín del Edén no tienen que ver absolutamente nada con las frutas que tenemos hoy en día, por ejemplo, en los supermercados. Sí, efectivamente. No tiene que ver nada. Sí. Como muy bien has dicho, en esa época te cogías una fruta, la que fuera, y te dejaba alimentado perfectamente. Sí, te dejaría Es decir, lleno no hacía una falta comer manzana, carne. una manzana o lo que sea de vegetales, te dejaba lleno y nutritivamente el cuerpo perfecto, vamos. Exactamente, no hacía falta matar para comer, no hacía falta matar para comer. Y entonces, pues, obviamente, hoy en día un ser humano no puede vivir con las frutas que hoy en día se cultivan o que venden en los supermercados, o incluso que tú mismo tengas en árboles frutales, en tu huerto. Sí. No se puede vivir, está demostrado científicamente, no se puede vivir solamente siendo vegetariano o siendo solamente comiendo frutas. Muy difícil sobrevivir con ese tipo de dieta.
porque es un tipo de vegetales y de frutas totalmente diferente al que existía al principio en el jardín del Edén. Claro, efectivamente. Me imagino que esas frutas del jardín del Edén, pues al tener todos los nutrientes, incluidos los que tiene la carne, pues Adán y Eva tendrían, pues eso, estaban perfectamente bien físicamente, no tendrían enfermedad ni nada. En cambio, hoy en día, es que yo creo que con todos No, los químicos que se le echa y con todo el paso de los años que ha habido desde el jardín del Edén, que la tierra se ha corrompido demasiado con contaminación y todo eso, yo creo que no, no te sirve, no te sirve, no te sirve. O que las y la frutas que tierra, estaban en la el misma jardín del tierra Edén se donde se cultivan destruyeron. las plantas, los vegetales, Sí. está súper gastada, no tiene los nutrientes Ujú. que tenía antiguamente en la época, pues cuando vivían Adán y Eva, de ninguna manera. Eran tierras perfectas y ahí pues se cultivaban crecían este tipo de árboles, de vegetales, pues que los frutos que daban, ya te digo, no tienen que ver nada con lo que venden hoy en día en los supermercados, que están repletos, como dijiste en el estudio, de pesticidas, de muchas cosas, de basura, que eso evidentemente afecta al ser humano. Y también es eso, por la tierra, que no tiene los nutrientes, los minerales que tenía la tierra primigenia, cuando Dios crea a Adán y Eva y los pone en el jardín del Edén. Y Sí. por eso es que no les hacía falta a Adán y Eva que comieran carne, no les hacía falta para su dieta, con Sí. que comieran plantas con semillas y frutos de árboles, pues podían vivir perfectamente. Sí, efectivamente. Y luego también, hermano, me imagino que ahora las carnes de hoy en día, también esos animales están también muy corrompidos. Tendrán muchos químicos y también les darán de comer a Claro, esos claro. animales auténticas basura. Y claro, eso luego llega al ser humano y yo creo que por eso es que hay tantas enfermedades, ¿no? Hoy en día el ser humano no está completo ni con verduras ni con animales. Y aparte luego las bebidas que nos dan están sobrecargadas de azúcar y tal, pues es que tenemos una alimentación terriblemente mal y aunque queramos, es que también es muy difícil conseguir una buena alimentación. Sí, sí, muy difícil. Mira, en el milenio, según la Biblia, Ujú. hay profecías en la Biblia donde se dice bien clarito que los seres humanos van a vivir centenares de años. Sí. ¿Y eso por qué será posible? Pues será posible. A ver, parece que se ha cortado esto. ¿Se oye? Sí, sí, yo te Ahora. oigo Vale. perfectamente. A ver. Pues mira, será posible porque cuando Cristo venga, Ujú. vale, cuando Cristo venga con todas sus legiones celestiales, ¿qué va a ocurrir? Va a limpiar la tierra. Va a limpiar la tierra y la va a Sí. dejar preparada Ujú. pues para que crezcan vegetales y árboles que tenían las propiedades que tenían allí en el jardín del Edén los antiguos árboles frutales. Es decir, va a haber una limpieza. Cuando el Señor venga, va a destruir la actual civilización, evidentemente, pero cuando comience su reinado mundial, su gobierno mundial, la tierra va a ser completamente limpiada. Sí, va a haber una Imaginaos, o restauración. sea, van a crecer árboles, una restauración, vegetales, Me imagino como que los que existían en el jardín del sí, me Edén. imagino que si hay plantas del jardín del Edén que ahora ya no existen, se han extinguido, el Señor Jesucristo las traerá, esas semillas, y veremos frutas y árboles que nunca hemos visto. No, hermano, ¿me oyes? Incluso yo tengo una opinión, una teoría, esto es solamente una teoría mía. Ujú. Sí, sí. Que yo creo que en el milenio, y por supuesto cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, que Dios va a Sí, hacer, no van a existir especies de animales, incluso insectos, que existen hoy en día. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí no me entra en la cabeza que, por ejemplo, las garrapatas o mosquitos vivan eternamente después del milenio. Eso es ridículo. Yo creo que Dios va a hacer desaparecer especies en la Tierra.
en la tierra cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, hay eso, insectos. Posiblemente sean creadas nuevas especies de Sí, animales. habrá insectos como cucarachas o eso, mosquitos, garrapatas, piojos, bueno, diferentes tipos de insectos Exactamente. muy malos, ¿no? Que no nos gustan a nadie, que también, me imagino, y si existiese, me imagino que a lo mejor Dios no Exacto. les permite reproducirse, porque imagínate que estos se reproducen y hay que mandarlos, yo que sé, a algún planeta por ahí, en el planeta de las cucarachas, porque no dejan de haber y haber y haber, ¿no? Entonces, como no existirá la Sí, no, muerte Dios en la eternidad, pues no simplemente, sé, les cortará la reproducción a algunos animales. sí, posible. Pero vamos, Dios perfectamente puede hacer desaparecer esa especie y crear nuevas especies. Sí, 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 sí. Sí, es muy interesante cómo será el milenio, cómo será la eternidad, cómo será la alimentación en ese tiempo. Y también, pues, muy interesante que Adán y Eva solo comían verduras, pero que hoy en día esos cristianos que dicen solo como verduras porque lo comía Adán y Eva, no son las mismas verduras. Necesitas nutrientes que solo tiene la carne para estar Claro, físicamente claro. lo más saludable posible. Necesitas, pues, algunas cosas que solamente te lo va a dar la carne. Entonces es muy importante que esto se sepa, que lo sepa la iglesia. Mira, hermanos, yo, por ejemplo, hace un par de años vi un vídeo Ujú. de un chaval de unos 30 años, creo que era Costa Rica, ciudad en Costa Rica, y solamente se alimentaba de frutas, nada más. Sí, Y tú veías a ese chaval, o sea, le ves, y es como si vieras cuando en los campos de concentración salían estos casi cadáveres, vamos, que era prácticamente un cadáver andante. sí, estaba como escuálido, ¿no? Se le veían los huesos, estaba como le faltaba, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no se puede vivir a base de frutas. Ya, sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Es muy interesante. Bueno, hermano, y vamos En la época a... de Adán y Eva, sí, en el jardín del Edén. Claro, vamos a avanzar un poco. No sé si quieres comentar algo sobre el tema de cómo se crearon los animales que salieron de la Tierra, o si quieres que hablar sobre Adán y Eva, sobre si Adán fue creado a imagen de Dios o Eva también. No sé, hay varios temas en Génesis 1 muy importantes y pues queríamos saber tu opinión sobre esto, sobre lo que tú quieras contar. Ya se recuerda, eres Sí, invitado especial. Eres el invitado hay varias especial. cosas más y que lo has Mm. explicado muy bien. Y es algo que quiero resaltar y es la creación del hombre. Vámonos en primer lugar, vámonos a Génesis capítulo 1. Versículo 26. Mira, verso 26, sí. Entonces, bueno, esto ya lo explica muy bien Enrique, pero quiero resaltarlo porque es algo muy importante. Sí. Porque vais a ver cómo las iglesias falsas, incluso el judaísmo falso, el judaísmo apóstata, han falsificado esta enseñanza que leemos en el Génesis. Dice lo siguiente, entonces dijo Dios, aquí cuando se habla de Dios, en primer lugar, quien se está refiriendo es al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, que fue el quien decidió crear, ¿de acuerdo? Aquí no está hablando de ningún Dios trino, no está hablando de Jesús, está hablando del Padre Celestial, que Él es el Dios Supremo. Y dice, hagamos, no dice haré, fijaos que dice hagamos, Sí, es verdad, en lo cual plural. significa que estaba hablando con otro Dios, Sí. en Ujú. plural. ¿Hagamos a quién? ¿Hagamos al hombre y a la mujer? ¿Dice eso, hermano Enrique? No, y además aquí la palabra hombre ya la he dicho en hebreo, No, que es Adam, que es hombre en hebreo. hombre, a hombre. Y otra cosita más, antes de seguir leyendo. Mirad, cuando la Biblia habla de hombres, hombre, sea en plural o sea en singular, siempre
Esto cualquiera lo puede comprobar en una concordancia. Siempre se refiere únicamente al varón y lo diferencia de la hembra, lo diferencia de la mujer. Siempre. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Por lo tanto, cuando dice aquí Dios, hagamos al hombre, solamente se refiere al varón. No se refiere, no está incluida la hembra. Claro, porque, eso para empezar. Porque aquí hombre podía decir alguna mujer. Bueno, es que aquí hombre se refiere a los dos, hombres y hagamos mujer. al hombre a nuestra imagen, otra vez aparece en plural. Nuestra, no dice a mi imagen, dice a nuestra imagen, indicando así que Dios le estaba hablando a otro Dios. Dios el Padre es como si, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que el hermano Enrique es mi hijo. Y yo le digo a Enrique, te voy a proponer una cosa. Hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, yo le estoy hablando a otro. Le estoy proponiendo crear al hombre y se lo estoy proponiendo a mi hijo. A un segundo Dios, vamos. Y esto es exactamente lo que se enseña aquí en Génesis 1:26. Es decir, porque hay muchos que dicen dentro del judaísmo apóstata, dentro de la cristiandad apóstata, no, aquí a quien estaba hablando Dios es a los ángeles. Lo dicen, ¿eh? Que les propone crear al hombre. No, eso es mentira. Eso es mentira. Le estaba hablando a otro, a una segunda persona divina, a un segundo Dios. Le propone que este segundo Dios, como vamos a ver después, es Jesús. Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A ver, la expresión a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿qué significa? Porque muchos dicen, no, esto se refiere a un parecido espiritual, que Adán tenía un parecido espiritual con Dios. Mentira. Mirad, vamos a abrir en Génesis capítulo 5, abrir vuestras Biblias, para que veáis lo que significa la expresión a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vale, ya estoy en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, efectivamente. Primero creó al varón y luego creó a la hembra de una costilla de Adán. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Fijaos que no dice, y llamó el nombre de ellos hombre. No dice hombre, dice Adán. No dice que le llamó hombre a los dos. No, hombre solamente era uno, que era el varón. El día en que fueron creados. Y ahora fijaos lo que dice el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y lo llamó Set. ¿Por qué dice aquí que Set tenía una semejanza, una imagen y semejanza de su papá Adán? ¿Por qué? Porque tenía un parecido físico a su padre. Sí. Así de simple. Exacto. Imagen y semejanza nos habla de algo tangible, de una imagen, algo que se puede ver y tocar. Sí, de algo como Set, esta imagen y semejanza Set, de Adán. Pues tenía un parecido físico a su papá Adán. Igual que Adán, o pues nosotros de igual tenemos manera, imagen y semejanza Adán a Dios. Tenía un parecido físico a sus dos padres, que eran el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Sencillamente, un parecido físico. Claro. Esto es lo que significa la expresión a nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza. Y luego dice el verso 26, vámonos ahora al 27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Fijaos que dice al hombre, no dice al hombre y a la mujer. Al hombre, que era Adán. Recordar siempre, la Biblia siempre hace una diferencia entre el hombre y la mujer. Entre los hombres y las mujeres. Nunca, nunca en la Biblia, cuando se habla del hombre, está incluida la mujer. Nunca. Eso es una mentira, decir que la hembra, que Eva fue creada también a imagen y semejanza de Dios, es una mentira inventada por judíos apóstatas y que luego la asumieron la cristiandad apóstata. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo. Fijaos lo que dice, en singular. A imagen de Dios lo creó, no dice a imagen de Dios los creó. Fundamental. Si Eva hubiera sido creada también a imagen y semejanza de Dios, el texto diría, a imagen de Dios los creó. Sí, este artículo es muy importante. Y luego dice, exactamente. Y luego dice, para terminar, el verso 27, varón y hembra los creó. ¿Por qué aquí sí que aparece los? ¿Por qué ahí sí que aparece los? Porque evidentemente Dios hizo a los dos. Dios creó a los dos. Primero creó a Adán del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de los dioses, y después, como dice el relato bíblico, de una costilla de Adán, creó ¿a quién? A Eva. Creó a la mujer. Por eso es que dice el texto que varón y hembra los creó, porque evidentemente Dios creó a los dos. A los dos. Esta es la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de este tremendo pasaje de Génesis 1, 26 y 27. Hermano, yo tengo una pregunta para que tú lo puedes explicar brevemente con el respecto a la semejanza. Sé que esta pregunta implica incluso mucho tiempo de explicación. Con respecto a la semejanza de Adán y Eva, de Adán con respecto a Dios. Entonces Dios tiene un cuerpo, aparte de espiritual, un cuerpo físico. Adán se parecía físicamente a Dios, claro. Entonces, porque hay algunos que dicen que Dios solamente tiene un cuerpo espiritual, claro, o es espíritu, pero también tienen cuerpos o carnes celestiales, ¿verdad? Sí, mira, el otro día, por ejemplo, yo estaba escuchando al famoso judío, a Jacob, el de filosofía judía. Sí. Y esto lo dicen los judíos, lo enseñan desde hace siglos. Decía que Dios no tiene cuerpo. O sea, yo me quedé con los ojos, me quedé patidifuso. Ya. Que Dios no tiene cuerpo. Eso es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan decir. Y muy sencillo. Y se refuta de la forma que hasta un crío de 4 años lo puede hacer. Si Adán fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses, pues significa que Dios el Padre y el Señor Jesucristo tienen un cuerpo físico. Sí. Un cuerpo humanoide, con cabeza, con brazos, con piernas, con todas las características de los varones. Porque Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses. Esto es la prueba irrefutable de que Dios tiene un cuerpo, que Dios tiene un cuerpo físico. Y bueno, luego se menciona en muchos pasajes de la Biblia, como tú sabes, Enrique, donde se dice que vieron a este segundo Jehová, que es Cristo, que se aparecía a los seres humanos. Al Dios Padre también se le describe en el libro del Apocalipsis, sí, que su aspecto
es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, lo vio el apóstol Juan, ahí sentado en su trono celestial. Es decir, que Dios el Padre también tiene un cuerpo físico en forma humana. En forma humana, por eso es que Adán tenía esa imagen y semejanza, ese parecido físico, tanto al Padre como al Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que os digan, cuando vosotros escuchéis a falsos rabinos judíos, o escuchéis a falsos pastores, a todos estos mamarrachos, decir que Dios no tiene cuerpo, que Dios es invisible, que Dios no tiene ningún tipo de cuerpo, os están mintiendo descaradamente, con una doctrina de Dios que es absolutamente antibíblica, que fue introducida por judíos apóstatas, por falsos rabinos, que no tienen ni idea de la Torá, que no saben interpretar la Torá, estos pasajes bíblicos, y se inventaron la patraña de que Dios no tiene cuerpo. Hermano, una pregunta. ¿Qué opinas, tu opinión sincera, ¿vale? Sobre esa película evangélica de La Cabaña, llamada así La Cabaña, que vimos hace mucho tiempo, donde ponen a Dios Padre como una mujer obesa? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, esta película ya la hemos comentado tú y yo, hermano, y es una absoluta blasfemia. Es una blasfemia salida de estos orcos de Hollywood y no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. O sea, Dios no es ninguna mujer, no es ninguna hembra y no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia. El Dios Supremo es un Padre Celestial. Es un Padre Celestial cuyo aspecto físico es parecido, es semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe, dice Apocalipsis capítulo 4, y luego describe al Señor Jesucristo en el capítulo 1. Sí. El cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual de Cristo. Dice que sus cabellos son blancos como blanca nieve, como lana blanca, sí. Como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, habla del aspecto de sus pies, tiene un cinto de oro ceñido en su pecho, etcétera, etcétera. Es decir, que el cuerpo glorioso del Señor Jesús es un cuerpo físico, es un cuerpo que se puede ver y tocar. Pues igual ocurre con el cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial, el Dios Padre. Es el Dios Supremo. Sí. Es muy, muy, muy interesante. Y el tema sobre todo de que nosotros somos semejantes a Dios y también tanto por dentro, o sea, nosotros como a veces sentimos, ¿no? Porque Dios tiene sentimientos, tiene también un corazón. Dios tiene unas características muy buenas, ¿no? Es un Dios creador, nosotros nos gusta crear también. Cómo hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Es un privilegio, es un privilegio tremendo. No, los ángeles no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no está escrito así en la Biblia. Claro. Mira, porque alguno puede decir, no, esto que está diciendo Tito Martínez se lo ha inventado él, ¿no? La mujer, la hembra también fue hecha a imagen de Dios, ¿no? Vale. Vais a coger vuestra Biblia y vais a ver lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 7. Abre ese pasaje, hermano. Vale, ya voy. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Vale, ya estamos. Vale, vamos a leerlo despacito. Muy bien. Dice, porque el varón, ¿de quién está hablando? ¿De los dos o está hablando solo del varón? No, del hombre nada más, del Adán. Del varón. Del varón, del hombre, o sea, del macho, del varón. Dice, no debe cubrirse la cabeza. Aquí lo dice Pablo bien claro. El varón, nosotros los varones, no tenemos que cubrirnos la cabeza con ningún gorro, ningún estúpido gorro judío, como hacen estos individuos
que se ponen el estúpido gorrito judío. Aquí Pablo dice que no debemos cubrirnos la cabeza. Sí, muy interesante. Y mirad, dice ahora, pues él, es decir, el varón, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? A ver. Es imagen. Es imagen y gloria de Dios. Y ahora sí, ahora va a hablar de la mujer y mira lo que dice. Pero la mujer es imagen y gloria de Dios. ¿Dice eso, hermano Enrique? No, no lo dice. Pero la mujer es la gloria del varón. La gloria del varón. De ninguna manera las hembras fueron creadas jamás a imagen y semejanza de Dios. Solo el varón, en este caso Adán, el varón solamente fue creado a imagen y semejanza de estos dos dioses creadores que son el Padre y el Hijo. El apóstol Pablo lo explica bastante claramente, o sea, no... ¿Lo dijo Pablo? No tiene... Claro. Sí, lo explica muy claro, o sea, no hay razón de duda. A lo mejor el Génesis alguien podría dudar un poco. Luego tú lo has explicado muy bien con el artículo lo y lo del artículo los. Claro. Pero aquí Pablo lo explica muy bien, es decir, Pablo sabía la verdad. Y el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Así es. Porque yo el otro día, hermano Enrique, yo me puse a investigar con la concordancia bíblica. Sí. Si la hembra, cuando la Biblia habla de los hombres, sí. Porque en la Biblia hay cientos de pasajes donde aparece la palabra hombres, ¿no? Y yo quería saber si cuando la Biblia se habla de los hombres, estaban incluidas también las mujeres. Y para sorpresa, resulta que en muchísimos pasajes de la Biblia, cuando se habla de los hombres, solamente se refiere a los varones. Y además hay pasajes en la Biblia donde se les diferencia de las mujeres. Es decir, dice hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Indicando que cuando se habla de los hombres no están incluidas las hembras. Vamos, es de sentido común. Sí. Pero bueno, las hembras o las mujeres están incluidas en el plan de Dios. El experimento. Lo miraré, es muy interesante. Las hembras, las mujeres y veréis que cuando se habla en la Biblia de los hombres, siempre se refiere a los varones, siempre. Sí. Lo que quiero decir es que las mujeres están incluidas en el plan de Dios, también van a ser salvas, las mujeres cristianas van a ser arrebatadas, resucitadas. Dios le dio a Adán su mujer, también quiere que, pues se hagan familias, también va a haber familias en los cielos, es decir, no es por menospreciar a la mujer, por supuesto, aquí no estamos haciendo que la mujer sea, no somos machistas ni nada de eso. Porque alguno podrá decir, bueno, entonces, ¿para qué Dios creó a Eva? ¿Para qué Dios creó a las hembras? Lo explica el Génesis. Dice el propio Señor, lo dice en el Génesis. Sí, para la ayuda del varón. Dice, para ayuda, además dice idónea, ayuda perfecta del varón. Sí. Ayuda perfecta. Y no solamente como ayuda idónea, sino para traer hijos, para expandir la especie humana o en los cielos igual. Sí. En los cielos también las hermanas glorificadas, no tengo la menor duda, podrán también tener hijos celestiales y repoblar planetas en el universo. Vamos, yo tengo, como sabéis, no tengo la menor duda. Y hermano Tito, también dicen en Génesis capítulo 2 que no es bueno, o sea, no fue bueno que Adán estuviese solo. No le estaba viniendo nada bien. Cuando Dios creó a Adán, aunque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, al estar solo, no sé si es que cometía errores o no hacía bien su trabajo de señorear los animales, su trabajo que tenía que hacer, o se estaba aburriendo, no lo sé.
pero Dios vio que a Adán solo no le iba muy bien. Bueno, eso tiene una explicación y os la voy a decir. A ver, el Señor Jesús estaba soltero, ¿verdad? No estaba casado. El apóstol Pablo también. El apóstol Pablo estaba soltero o viudo, tampoco estaba casado. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor le dijo a Adán? ¿Por qué el Señor le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo? Y entonces luego después, de una de sus costillas creó a la ayuda idónea, a Eva. Pues muy sencillo, porque Adán estaba solo, no había nadie en el mundo, solo estaba él. Es decir, ni tenía amigos, ni tenía hermanos, o sea, estaba solo. Por eso Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, que Adán esté solo. Claro. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Yo, por ejemplo, soy viudo, yo vivo solo. Pero tienes amigos, y no tienes hermanos, hembra. tienes no amigos. Necesito casarme. Sí, tienes amigos, hermanos, ¿por qué? Pues como familia. dice el hermano Enrique, porque tengo hermanos en la fe, amigos, hermanos carnales que me llevo muy bien con ellos. Sí, tanto el que quiera casarse. Esa es la explicación. Tanto el que quiera casarse como el que quiera quedarse sin casar, está bien. Claro. Ya cada uno la decisión personal Claro. que tome. Yo llevo la soledad perfectamente, la llevo muy bien. A mí me gusta estar solo. Yo estuve 14 años casado. Yo estuve 14 años casado y fue casi una pesadilla. O sea, yo prefiero 1000 veces estar como estoy. Sí, hay matrimonios que no son. Otros que sí, gracias a Dios. Pero algunos que no son. Y para que haya conflicto, un infierno, mejor pues no estar con esas personas. Solo tenemos una vida, no hay que estar ahí sufriendo. Bueno, y hay matrimonios muchísimo peores de lo que yo tuve cuando estuve 14 años casado, una colombiana. Sí, es muy interesante, es muy interesante. El ser humano, peores al mío, muchísimo. El ser humano, como dice Dios con Adán, necesita sociabilizar. Y me imagino Adán hablaría con los animales y tal, pero no le llenaría suficiente, ¿no? Estar allí con los animales. Y necesita ser sociable, hablar, reír, contar chistes, jugar algún juego, cazar, hacer cosas en común, sentirse querido por los de su especie, ¿no? Eso es muy importante. Luego ya el que se quiera casar, que se case, el que no se quiera casar, que no se case, ya es una decisión personal. El Señor Jesús tenía una misión específica y el apóstol Pablo también, no quisieron. El apóstol Pedro sí tenía mujer. Se habla de su suegra. Que dicen que el apóstol Pedro fue el primer papa. La suegra de Pedro. El primer papa, según los católicos, ¿no? Tenía mujer. Claro. Ya hay cada... Entonces hay el tema el tema de la soltería, el que quiera estar soltero, que vivir solo, es una decisión personal, de celibato. El que tenga el don de continencia, pues que no hace falta que se case. Yo, por ejemplo, yo tengo el don de continencia. A mí no me hace falta estar casado. Y como dijo el apóstol Pablo, y el que no tenga el don de continencia, que se case. Porque más vale casarse que quemarse. Exacto. Que cometer pecados sexuales que Dios condena, efectivamente. Mejor casarse, buscar una buena mujer que ame a Dios. Hermano Enrique, yo que ya me tengo que marchar porque llevo todo el día sin comer. Vale, hermano, pues muchísimas gracias por haber estado en el directo. Te doy las gracias, te deseo buen provecho. Gracias por haber estado explicando también lo de la imagen y semejanza de Dios
bueno, todo lo que has estado explicando. Antes de que te vayas, hermano, quiero a todos los que están viendo este directo y lo van a ver en diferido, que entren en la página web de nuestro invitado tan especial, las21tesisdetito.com, aquí lo podéis estar viendo. Es su página web de contenido de edificación de sus libros que él ha escrito, libros doctrinales. Y también, pues, que entréis en su YouTube, ¿vale? Que lo tenéis aquí, que lo vais a poder ver a continuación. ¿Vale, hermanos? Fijaos, es este de aquí. El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Este es el YouTube del hermano Tito, que os suscribáis a su YouTube. Y nada, hermano, pues muchísimas gracias por haber estado en este directo. Si quieres estar en nuevos directos, Génesis capítulo 2, 3, 4, eres bienvenido, ya lo sabes. Y nada, hermano, pues eso, vamos a... No sé si quieres hacer... Tú cuando vayas, Enrique... Mira, ahí tienes el gatito detrás. Cuando vayas a hacer el siguiente directo... Se llama Mandarina. Sí. Qué bonita creación de Dios. Cuando vayas a hacer el siguiente directo me avisas, ¿eh? Vale, yo te aviso. Si tú quieres entrar, eres bienvenido. Si los hermanos que están viendo los directos de la escuela, de la iglesia de WhatsApp quieren entrar también. Y nada, hermano, pues eso, que te deseo pues, que pases una buena noche. Y no sé si tú quieres llamar a un llamamiento de oración por el hermano Florian. No sé si tú quieres decir algunas palabras. Sí, bueno, bueno, el que no lo sepa, a ver, os lo voy a decir lo que le ha pasado. Os voy a decir lo que le ha pasado al hermano Florian. Hace 5 días ha tenido un accidente, una máquina estaba a punto de matarle, una máquina de cortar troncos, y el accidente le ha destrozado lo que es la parte del músculo, la parte de la pantorrilla. Sí. Ha perdido, le ha hecho un bastante destrozo y le han operado, le tiene que injertar piel, es decir, le tienen que arrancar piel de otra parte del cuerpo y se la van a poner. Tremendo. Y está hospitalizado y va a estar ahí bastante tiempo en el hospital. Y os lo digo para que en vuestras oraciones privadas, porque yo lo que creo es en las oraciones en privado, oraciones privadas con el Señor Jesús, oréis por el hermano Florian para que se recupere prontamente y no le queden secuelas. No le queden secuelas, por ejemplo, como de cojera. Porque, bueno, el músculo, la deja el músculo al aire, pero el músculo no está destrozado. Es decir, lo que hay que poner es la piel encima del músculo y yo creo, lo único que le ha dicho el médico es que le va a quedar como un hoyo. Le va a quedar un hoyo, pero va a poder caminar y no va a perder la pierna. O sea, pero gracias a Dios no fue peor, porque la tela del pantalón, cuando la máquina le agarró, la tela del pantalón hizo que la máquina se parara, se quedara atascada. Y esa fue la razón por la cual no le destrozó completamente la vida. E incluso le podría haber matado, le podría haber desangrado completamente. Así que os pido que oremos todos en vuestras oraciones privadas, en vuestra habitación. Oremos por el hermano Florian para que se recupere lo antes posible. Sí, vale, pues muchísimas gracias, hermano, por este testimonio de lo que le ha pasado. Y sí, vamos a todos los que estén en este directo, que nos estén escuchando, por favor que oren por él para su pronta recuperación. Él escribió antes en la iglesia o en la escuela, no me acuerdo, y que tenemos en Telegram y WhatsApp, y estaba, no sé, yo por lo que escribió estaba bastante como preocupado, pidiendo por favor que orásemos por él, ¿no? No sé si tienen miedo. Entonces vamos a orar para que Dios haga un milagro y no pierda la movilidad y pueda caminar, y Dios le ayude porque es un accidente terrible que puedes perder mucha sangre o cualquier operación en la pierna. Eso es muy complicado, muy complicado. Así que Dios puede hacer milagros y vamos a orar por él. Bueno, pues un saludo a todos los hermanos
especialmente a ti, hermano Enrique. Le envías un saludo también a Melanie, a tu esposa. Y cuando vayas a hacer el siguiente directo, me avisas. Ya sabes que yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo ya estoy pensionado y en cualquier día yo puedo tener más directos contigo. Vale, hermano, podemos hablar de otros temas doctrinales. Yo tengo en mi corazón explicar el Génesis, pero sí, podemos hablar de cualquier otra cosa. Si tú tienes en tu corazón que de repente Dios te pone, tengo que hablar de esto, de cualquier tipo de doctrina, porque tú sientes que es el momento de hacerlo, también me lo dices y abrimos directo con esa doctrina. Así que no te preocupes, tú escríbeme. Y nada, hermano, pues nos despedimos aquí. Gracias por estar, gracias por haber participado. Y nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Vale, hermano. Gracias y paz. Vale, hermano. Venga, un abrazo fuerte. Gracias y paz, hermano. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, hermanos, pues aquí hemos tenido la conferencia, bueno, la participación del hermano Tito. Gracias a todos por haber estado. Hemos explicado Génesis capítulo 1, lo mejor que Dios nos ha permitido. Hemos resuelto dudas. Y para terminar, pues quiero deciros lo que hemos dicho. Orar por el hermano Florian en privado, como enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Él dijo que entréis en vuestro aposento, en vuestra habitación, y oréis solamente al Padre Celestial en privado. El Señor Jesucristo, esto es muy importante, no nos enseñó a orar ni a los ángeles, ni a los santos, ni a la Virgen, ni a otro tipo de cosas que hacen algunos. Él dijo, el Señor Jesucristo, en la oración modelo, Padre nuestro. Enseñó solamente a orar al Padre Celestial. Entonces, hermanos, entrar en vuestro aposento y orar por el hermano Florian, por hermanos que vosotros sepáis que están en dificultades, orar por supuesto por mí, por el hermano Tito, por este proyecto de estar haciendo directos, y por la iglesia en general, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, por vuestra propia vida, por todo lo que queráis hablar con el Padre, vuestras peticiones, hacérsela. Y también acordaos en la oración, hermanos, terminar con, como dijo el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad, es decir, la voluntad del Padre y no la mía. Esa es una oración preciosa, efectiva, y que dejas todo en las manos del Padre. Que entonces, pues eso, cuando termináis de orar, decir al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Descansar siempre en la voluntad del Padre, que Él quiere lo mejor para vosotros, y lo mejor para vosotros siempre, a veces no es lo que vosotros queréis, sino lo que Él quiere. Él sabe el futuro, sabe lo que os va a venir bien. Él os conoce mejor que vosotros mismos. Entonces, decirle, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad, descansar en la voluntad del Padre. Porque hay personas que no saben descansar en la voluntad del Padre, pero pase lo que te pase, descansa en la voluntad del Padre y pídele a Él solamente, ¿no? Así que, hermanos, hasta aquí este directo. Muchísimas gracias por haber estado. Si te ha gustado, si ha servido de edificación, si has sentido de parte de Dios que has aprendido, te pido que te suscribas al canal. Si quieres unirte también al canal, dale el botón unirte y sigue los pasos. Estaré eternamente agradecido. Darle like, sobre todo también cuando termine el directo le dais a compartir y lo mandáis en vuestros grupos de WhatsApp, en vuestras iglesias, a vuestros familiares, a vuestros amigos. Compartir este conocimiento de Génesis capítulo 1 y que el Padre Celestial me permita traeros Génesis capítulo 2 o cualquier otro tipo de doctrina, de enseñanza, y con el hermano Tito, que es invitado especial, pero cualquier otro tipo de invitado también es especial, que quiera lo que es decirlo, lo que quiera, ¿no? He invitado a Benito también a estar aquí, el hermano Dani, el hermano Henry, Ricardo, quien quiera estar aquí comentando cualquier cosa que sea bíblica es bienvenido. Así que, hermanos, me despido en este directo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual es el Mesías de Israel, del linaje biológico del rey David, pues que esa gracia y la paz estén con todos vosotros. Nos vemos en el próximo directo, hermanos. Orar por mí, orar por este proyecto, y nos vemos, espero, muy pronto, hermanos. Adiós, cuidaos
muchísimo. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Jerusalén celestial ya llega, nuestra patria despunta en el horizonte. La ciudad de oro es nuestra morada, la Jerusalén celestial, donde viven Dios Padre y el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.